¿Alguna vez has visto una miniatura tan increíble en YouTube que no has podido resistirte a clicarle? Ese es el poder de una buena miniatura. Es lo primero que ve la gente y si no es atractiva es muy posible que pasen de largo. Pero no te preocupes, no necesitas ser un diseñador profesional para hacer miniaturas increíbles. En este vídeo te enseñaré 7 tips ninja que puedes usar en GIMP, incluso si eres principiante. Prepárate para aprender cómo crear miniaturas que atraigan la atención y hagan que tus vídeos se disparen en vistas. Vamos a nuestro GIMP y lo primero será crear un proyecto de las medidas adecuadas para miniaturas que nos pide YouTube. Según ellos, el mejor formato es el de 1280 x 720. Nos iremos pues al archivo, escogemos la opción de nuevo y en la parte superior veréis que tiene un desplegable de plantillas. Lo abrimos y buscaremos dicho formato. Nos crea una primera capa con ese formato y el color secundario que tuviésemos en ese momento. Pero no os preocupéis. Una de las premisas para obtener una buena miniatura que llame la atención es que tenga colores llamativos. Pero los más coloridos o vivaces los dejaremos para los rótulos, flechas, etc. Por ello voy a escoger un color que sea bastante colorido y que pueda después destacar con el resto de componentes de la miniatura. Un verde esmeralda y con la herramienta del bote de pintura pintaremos toda la capa. Ahora, para que no sea un fondo liso y soso, vamos a buscar un tono más claro del mismo color. Escogeremos la herramienta de pincel y le daremos bastante grosor para que nuestras pinceladas se vean más suaves. Voy a pintarle unas ondas que le den un poco de vida a ese fondo. Pero vosotros podéis crear lo que más os guste, el caso es darle un poco de vida a ese fondo. Vamos ahora a añadir elementos a nuestra miniatura. Otro de los tips o trucos que suelen llamar la atención en las miniaturas es una imagen nuestra con gestos de sorpresa, de miedo u otro, según el título que hayamos elegido o el texto que pongamos posteriormente. Debemos tener la imagen recortada, sin fondo, en formato PNG. Nos iremos de nuevo a Archivo y elegimos la opción de abrir como capas. Buscamos nuestra imagen en el navegador y le damos a Abrir. Por supuesto se nos abre como una capa superior, pero ahora deberemos adaptarla a nuestra miniatura. Con nuestra herramienta multifunción moveré la capa a su posición aproximada. Pinchando fuera de la caja de la herramienta la puedo girar. Eso añade dinamismo. La reposiciono y como veo que queda un poco baja en la parte superior, la voy a estirar a lo alto, pulsando la tecla Alt y tirando de este tirador. Ahora le damos al botón Transformar y se aplica la transformación. Pero quiero que destaque un poco más. Otro tip o truco que podemos hacer para resaltar un objeto es proporcionarle un marco o borde que resalte. En GIMP podemos hacerlo en las capas que tienen transparencia, clicando sobre la capa con el botón derecho del mouse y escogiendo la opción de alfa a selección. Como veréis, se nos crea una selección sobre el borde de la imagen. Si nos vamos ahora a seleccionar del menú principal y buscamos la opción de agrandar, podremos ensanchar la selección actual. Será suficiente con ponerle unos 7 píxeles. Ahora, con el icono de la parte inferior izquierda de las propiedades de GIMP, podemos crear una capa nueva, que nos aseguraremos que sea transparente. Como la selección seguirá activa, ahora influye en la nueva capa, que es la actualmente activa. Vamos entonces a escoger el color blanco como principal y la herramienta de bote de pintura con lo que vamos a pintar de blanco y se rellenará solo la selección. Pero como nuestro personaje está por encima, solo veremos un borde blanco alrededor. Podemos ya ir al menú y desactivar la selección. Si os gusta más difuminado ese borde, podemos ir a Filtros y buscar la opción de Difuminar, donde elegiremos Desenfoque Gaussiano. Ahí podemos subir los valores lo que deseemos, aunque aconsejo que no sea demasiado, ya que se perderá el contorno. Ahora hacemos activa la capa del personaje y con el botón derecho clicamos sobre ella para escoger la opción de Combinar hacia abajo, con lo que se fusionan las dos capas en una sola. Vamos ahora a crear otra capa nueva, transparente también. Escogeremos la herramienta de selección rectangular
crearemos un rectángulo y en las propiedades quitaremos el radio para que no tengamos las esquinas redondeadas. Acercándonos a los bordes podremos modificar su tamaño a lo que veamos, mientras no cliquemos en el centro o pulsemos Enter, ya que si no, se nos crea con las medidas que tengamos en ese momento. Como debe ser de un color llamativo, voy a buscar un amarillo que, sin ser estridente, destaque lo suficiente con el fondo. Ese es otro de los tips para crear buenas miniaturas. Después, si no queréis que la capa ocupe toda la imagen, podemos escoger la herramienta de recorte y seleccionar unos píxeles alrededor del rectángulo, pero debéis tener en cuenta de activar que solo será esa capa, si no, se nos recortará toda la imagen. Como no quiero que sea una figura tan estática, vamos a darle más forma romboidal con nuestra herramienta multifunción. Simplemente estirando del recuadro interior de las esquinas, transformamos su perspectiva. Ahora para el texto voy a buscar un color que destaque con el amarillo del rectángulo y que en cierta forma combine con el color del fondo. Por eso voy a elegir un azul un poco turquesa. Crearé el mensaje, pero estaba muy grande, así que le bajo el valor de los caracteres. Una vez que lo tengamos al tamaño adecuado, lo centraremos con el rectángulo. Lo agrandaré un poco más, ya que ese es otro de los tips, que tengamos un texto legible aunque sea a pequeño tamaño, pensando en que muchos usuarios ven YouTube desde un móvil. Una vez lo tenemos, vamos a hacer que resalte más. Para ello, le damos a Alfa a selección, para crear una selección sobre el borde del texto. Buscaremos ahora la opción de agrandar la selección como hicimos antes, aunque ahora solo le daremos 2 píxeles. Vamos a poner como primer color el blanco y nos iremos a editar del menú principal y vamos a buscar la opción de trazar selección o stroke, que lo pondremos con 5 píxeles en la anchura de línea, lo que hará que se nos dibuje un borde de ese grosor siguiendo la forma de la selección. ¿Os gusta ahora? Le quitamos la selección y nos iremos a la capa del texto para buscar la opción de combinar hacia abajo, para que se unan las dos capas. Ahora las podremos modificar juntas. De nuevo con la herramienta multifunción vamos a girar un poco nuestro cartel, lo que ayuda a crear más dinamismo. Pero como veo que queda por encima de mi mano y me gustaría que fuese al revés, solo tengo que bajar la capa por debajo de la capa de la imagen. Si no podemos arrastrarla, podemos moverla con las flechas que tenemos al pie. Otro tip que ayuda a que las miniaturas sean atractivas es darle profundidad a los objetos, y para eso le vamos a añadir una sombra. Nos iremos a Filtros en el menú principal y buscamos la opción de Luz y Sombra. Ahí vamos a elegir Sombra Base. Como veréis ya se marca, pero podemos modificar su distancia para que se estreche. Le bajaré el Grow Radius y le subiré la opacidad. ¿Verdad que queda mejor? El siguiente tip es de los que más llama la atención en las miniaturas y es por ello que este sí debe tener colores más vibrantes y llamativos. Son los que suelen psicológicamente llamar a la acción, es decir, a clicar. Normalmente son flechas, pero pueden ser otros objetos. Yo, por ejemplo, voy a poner una flecha que tengo guardada de color rojo y la abro como capa. Es muy grande y lo que haré será subirla por encima de las demás capas para trabajar mejor con ella. Lo primero será reducirla con nuestra herramienta multifunción. La muevo un poco para poder ver las esquinas de la herramienta y tirando de los recuadros exteriores de las esquinas reducimos su tamaño proporcionalmente. Una vez que ya la tenemos a un tamaño adecuado, vamos a voltearla con esta herramienta. Solo tiene dos opciones, voltear verticalmente u horizontalmente. Solo hay que clicar sobre la capa o darle a la tecla Enter y la herramienta hará su función. Ahora necesitaremos girarla, para lo que podemos usar de nuevo la herramienta multifunción o la herramienta de rotar. Le damos el giro que necesitemos y ya está. Ya tendríamos nuestra miniatura con los tips o trucos que más funcionan. Debe ser sencilla, con colores que destaquen,
a ser posible con un personaje que muestre alguna sensación, con texto claro y legible, con objetos que nos indiquen acción y en el formato de 1280 x 720 PNG o JPG. Ahora solo nos queda exportarla y para ello vamos a Archivo del menú principal y buscamos la opción de Exportar como, donde podremos seleccionar la carpeta, nombre y extensión del archivo. Creo que con todo esto, si lo lleváis a cabo, comenzaréis a ver una mejora en vuestros resultados. Pensad que la miniatura es lo primero que ve el usuario de YouTube, y si no llama la atención estaremos perdiendo muchos posibles visitantes y suscriptores. Que por cierto, si has llegado hasta aquí será que te ha gustado, y espero que te suscribas para apoyar el canal. Os animo a que comencéis a darle la importancia que se merecen nuestras miniaturas y que con este vídeo os haya ayudado algo a mejorarlas. Os dejo por aquí otro vídeo para seguir creciendo en YouTube. Nos vemos muy pronto con otro vídeo. Hasta entonces, un gran abrazo. Chao.